Estas son las noticias que se desarrollan en Estados Unidos y que son de interés para todos los que nos siguen en este canal hoy, 21 de febrero de 2025. El gobierno estadounidense trasladó por avión a 177 venezolanos de Guantánamo a Honduras, desde donde serán transferidos a Venezuela, dejando prácticamente vacía la instalación militar en la isla cubana de detenidos migrantes. La medida adoptada el jueves se produjo días después de que abogados de derechos humanos presentaran una demanda solicitando acceso a estas personas que habían estado recluidas en la base naval estadounidense en Cuba. El gobierno hondureño había dicho anteriormente que unos 170 venezolanos iban a llegar a la nación centroamericana procedente de Estados Unidos antes de ser deportados inmediatamente de vuelta a Venezuela. Los abogados que representan a varios de los deportados dijeron que se enteraron de las deportaciones el jueves por la tarde. Entre los deportados había 126 personas con cargos o condenas penales, de acuerdo al portavoz de Homeland Security, 80 de los cuales estaban presuntamente afiliadas a la banda Tren de Aragua. El portavoz dijo que 51 de estas personas no tenían ningún tipo de antecedentes penales. La medida se produce después que la Unión Americana de Libertades Civiles presentara una demanda la semana pasada para obtener acceso a docenas de inmigrantes trasladados en avión a una base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, diciendo que se les negaba el derecho a un abogado. La administración Trump comenzó a enviar inmigrantes detenidos a Guantánamo el 4 de febrero pasado, describiéndolos como lo peor de lo peor y diciendo que incluían asesinos extranjeros, criminales, violadores, depredadores de niños y pandilleros. Pero los abogados defensores de los derechos humanos argumentaron que el gobierno estadounidense hasta ahora no ha aportado pruebas de que alguno de los detenidos hubiera cometido delitos graves, mientras que los familiares de algunos de los hombres que fueron deportados negaron que hubieran estado implicados en delitos. Las deportaciones a Honduras se producen 2 días después de que la presidenta de ese país, Xiomara Castro, anunciara que se había llegado ya a un acuerdo con la administración Trump para salvar un tratado de extradición que existe entre Estados Unidos y Honduras, que expiraba este próximo 28 de febrero. El tratado se ha utilizado sobre todo para llevar ante la justicia a narcotraficantes hondureños que han cometido este tipo de crímenes en Estados Unidos, pero fue denunciado por la presidenta Castro en agosto, casi al mismo tiempo en que salía a la luz un video comprometedor del cuñado de la presidenta negociando contribuciones ilícitas de campaña contra traficantes en el pasado. El canciller hondureño Eduardo Reina dijo que el tratado el acuerdo para salvar el tratado incluía salvaguardas o garantías contra el uso de la extradición para interferir en el ciclo de elecciones del país que va a tener lugar este año, en 2025. Los críticos denunciaron la medida como un esfuerzo para proteger a la familia de la presidenta por temor a que pudieran también ser deportados del mismo y que sufren el mismo destino del predecesor, el presidente también condenado por Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, que el año pasado fue metido en prisión en Nueva York por cargos de conspiración de narcotráfico. La presidenta no ha sido hasta ahora acusada de ningún delito. Por cierto que la administración Trump anunció este jueves que ha anulado la extensión del estatus de protección temporal para miles de inmigrantes haitianos en Estados Unidos. De la misma forma como anuló el beneficio para los venezolanos, incluyendo una extensión por otros 18 meses autorizada por la administración Biden, la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem, dijo que haría lo mismo con los haitianos. El TPS de Haití finalizará el 3 de agosto de este año, a menos que se prorrogue. Esto forma parte de la promesa del presidente Trump de rescindir las políticas que eran imanes, que eran atractivos para la inmigración ilegal y, por supuesto, consideradas incompatibles con la ley, indicó un comunicado del Departamento de Homeland Security. Según las regulaciones, la secretaria
de Homeland Security tiene la potestad de designar a los ciudadanos de un país para recibir este beneficio si existe un conflicto armado en curso, un desastre ambiental o condiciones extraordinarias y temporales que ameriten el beneficio de protección. Durante décadas, indicó este comunicado, el sistema del TPS ha sido explotado y abusado. Por ejemplo, Haití ha sido designado para el TPS desde 2010. Los datos demuestran que cada extensión de la designación del TPS permitió que más ciudadanos, incluso aquellos que entraron ilegalmente a Estados Unidos, se añadieran al estatus de protección temporal, según este comunicado de Homeland Security. El texto también indicó que en mayo de 2011, por ejemplo, 57,000 haitianos se sumaron a los requisitos o cumplían con los requisitos para registrarse en el TPS. En agosto de 2021, unos 155,000 haitianos que también cumplían los requisitos de la designación de protección del TPS fueron añadidos a este número. Y para julio de 2024 la cifra subió a 520,000 inmigrantes de origen haitiano. De acuerdo con un portavoz de Homeland Security, Biden y el entonces secretario de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, intentaron atar las manos de la administración Trump para extender el estatus de protección temporal de Haití por otros 18 meses, algo que pasó también con los venezolanos, mucho más de lo justificado o necesario de acuerdo al dictamen de Homeland Security. Es exactamente la repetición del caso de los venezolanos con TPS. Veremos cuál es el siguiente capítulo en este drama migratorio. Y mientras esto ocurre en el terreno inmigratorio, un tribunal federal de apelaciones de San Francisco denegó la petición de la administración Trump de restablecer la prohibición de la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales que nazcan en Estados Unidos. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva en su primer día en el cargo que ordenaba el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños cuyos padres no son ni ciudadanos ni residentes permanentes en los Estados Unidos. La ciudadanía por derecho de nacimiento está garantizada por la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que se adoptó en 1868 en contra de una sentencia famosa del Tribunal Supremo que declaraba que las protecciones de la Constitución no se extendían a los negros esclavizados, cosa que por supuesto luego cambió. Por eso la crítica del presidente Trump es que esta medida concreta, esta enmienda, se hizo para permitir específicamente a los negros esclavos que obtuvieran la ciudadanía, pero que no se aplicaba para el resto de los casos, en este caso inmigrantes ilegales. De todas formas, los grupos de defensa de los derechos civiles sostienen que el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento crearía una subclase permanente de apátridas a los que se le negaría las protecciones básicas, entre las cuales está, por supuesto, la ciudadanía. El Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de la administración de una apelación de emergencia presentada por la administración Trump, y el argumento fue que el Departamento de Justicia hasta ahora no ha presentado un caso fuerte, sólido, como para ser admitido. Una opinión concurrente a favor, digamos, de esta decisión, escrita por un juez, por cierto, designado por el propio Trump en el pasado, dijo que la administración no lo había convencido de que se trataba de una medida que debería considerarse como de emergencia. La decisión del Tribunal de Apelación mantiene la medida cautelar dictada por un tribunal federal del estado de Washington en contra de la orden ejecutiva que suspende la ciudadanía por nacimiento para hijos de ilegales y plantea, por supuesto, prefigura una batalla sobre este tema en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La decisión del Tribunal de Apelaciones emitida este pasado miércoles tiene su origen en una demanda que fue interpuesta por los fiscales generales de los estados de Arizona, Oregón e Illinois, que presentaron una demanda conjunta en nombre de mujeres embarazadas y grupos de defensa de los derechos humanos. Así que esperemos a ver qué se produce también en ese frente.
Pero el derecho a la ciudadanía por nacimiento no es el único tropiezo que está enfrentando Trump para llevar a cabo su agenda y poner sus ideas en marcha. En el tema de las negociaciones con Rusia, por ejemplo, para poner fin a la guerra con Ucrania, el presidente Trump también está generando críticas dentro de sus propios seguidores, entre importantes voces del movimiento conservador republicano, por sus posiciones con respecto a Rusia y sus cuestionamientos al presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Mark Levin, por ejemplo, un importante intelectual, autor de importantes libros, conservador y analista de Fox News, rebatió implícitamente este discurso del presidente Donald Trump sobre la guerra en curso entre Rusia y Ucrania en un programa que hizo recientemente, en el cual desacreditó una serie de afirmaciones hechas por el presidente sobre este tema. En su programa de radio, Mark Levin dio una lección de historia sobre el ascenso al poder del dictador ruso Vladimir Putin y sus diversos crímenes muy amplios, al tiempo que defendió la trayectoria del presidente ucraniano Zelensky. Trump ha sido mordaz con sus críticas contra Zelensky esta semana, criticándolo por no celebrar elecciones. Lo llamó, por ejemplo, un comediante mediocre, así como, por supuesto, también lo calificó de ser responsable del conflicto y de la muerte de millones, a pesar de que fue Putin quien invadió Ucrania en el 2022 sin ningún tipo de provocación por parte de Ucrania. No tengo ningún problema si la posición de nuestra administración es recortar el apoyo a Ucrania, lo que me opongo. Por cierto, que así sea, dijo Levin. Pero las elecciones tienen consecuencias, que así sea. Pero quiero asegurarme de que los hechos estén sobre la mesa y ustedes, el pueblo estadounidense, saquen su propia conclusión, dijo Levin, quien aseguró que el movimiento MAGA, que apoya a Trump, no apoya, sin embargo, al régimen de Vladimir Putin. Esto es muy interesante y sin duda va a traer cola. Por su lado, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, un aliado de Trump, cuestionó los comentarios de Trump al llamar a Zelensky dictador. Yo creo que los ucranianos son los buenos en este conflicto, dijo el senador Thune, que tiene, por supuesto, una gran influencia en las decisiones que toma el Congreso para favorecer la agenda de Trump. Si pudiera, mejor dicho, Ucrania pudiera, sería una nación conectada a Occidente, que prosperaría lo mejor que pudiera con una democracia, aunque fuese imperfecta. El problema es Rusia. Putin y Rusia son claramente el agresor en este conflicto, agregó el senador republicano, rechazando implícitamente las afirmaciones de Trump de que Ucrania era la que había iniciado la guerra con Rusia. Veremos lo que nos esperan en esta polémica sobre el fin de la guerra en Rusia y Ucrania. Gracias por acompañarme.